Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso. Yo estoy súper emocionada hoy porque vamos a hablar de algo que su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando con ansias, rogando al universo y revisando cada rinku superíndice 3n de internet buscando una seu más menos al. Lo adivinaron. Hablaremos de Ande Eru párrafo el y Kerem Bursen. Hoy vamos a desentrar más menos a todos los rumores, las confirmaciones a medias, las pistas ocultas y las esperanzas desatadas sobre una posible nueva serie que según dicen, podrá volver a juntar a esta pareja que incendió nuestras pantallas con su química explosiva. Si eres como yo y aún tienes el corazón superíndice 3 en el latiendo fuerte por Eda y Serkan, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el torbellino de especulaciones y su más menos quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido de este canal, si les emociona tanto como amo hablar de estas cosas, y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre Ande, Kerem y el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ayudarán un monto superíndice 3n. Ahora vamos al grano. La pregunta del Miyu superíndice 3n que nos quita el seu más menos ¿es cierto que Ande Eru párrafo el y Kerem Bursen podrán protagonizar una nueva serie juntos? La respuesta corta es todavía no hay nada confirmado. Pero... y aquí viene la parte interesante, hay una serie de indicios, rumores y movimientos en la industria que nos hacen pensar que la posibilidad es mucho más real de lo que parece. Desde que termino superíndice 3, Senu con diéresis al cap, o Lofi sin deer para nosotros, los fans de Ande y Kerem hemos estado hambrientos de verlos juntos de nuevo en pantalla. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Y no solo eso, su talento individual también copyright en brillo superíndice 3 con luz propia, consolidándolos como dos de los actores populares y queridos de Turquía. Pero después copyright de la serie, como bien saben, su relación superíndice 3n personal terminus superíndice 3. Y ahí es donde la cosa se puso un poco muy complicada. Muchos pensamos que eso sepultará la posibilidad de volver a verlos juntos en algún proyecto. Sin embargo, el tiempo pasa y las cosas cambian. Y en este mundo del espectáculo, donde las estrategias de marketing y las decisiones de los ejecutivos pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, nada está escrito en piedra. ¿Copyright ha estado alimentando estos rumores de reencuentro? Principalmente la actividad en redes sociales. Sabemos que Ande y Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, y aunque no se siguen mutuamente todavía, crucemos los dedos, ha habido ciertas interacciones indirectas, me gusta, sospechosos en publicaciones de amigos en común y comentarios que los fans observadores han interpretado como seu más menos ales de que podrá haber una reconciliación superíndice 3n, no solo amorosa, sino también copyright n profesional. Es como si estuvieran jugando un juego de pistas con nosotros, los fans, dejándonos pequeñas migajas de pan para mantener viva la esperanza. Profundicemos un poco más en estas interacciones en redes sociales. No se trata solo de me gusta aleatorios. A veces estos me gusta aparecen en publicaciones de personas muy cercanas a ambos, como estilistas, maquilladores o incluso otros actores con los que han trabajado en el pasado. Estas personas son como puentes entre Ande y Kerem, y sus publicaciones a menudo contienen mensajes subliminales o referencias veladas a su relación pasada. Los fans con ojo de águila han analizado cada uno de estos me gusta y comentarios, buscando patrones y significados ocultos. Es como si estuviéramos resolviendo un complejo rompecabezas amoroso. Además de ese, hay fuentes dentro de la industria turca del entretenimiento que han filtrado información superíndice 3n, siempre con pinzas, claro, sobre que varias productoras importantes interesadas en volver a juntarlos en un proyecto ambicioso. Se habla de una serie dramática con toques de comedia romántica, algo que podrá explotar al máximo su talento y su química. Estas filtraciones, aunque no son confirmaciones oficiales, provienen de personas que están en contacto directo con los estudios y los agentes de los actores. Esto le da un cierto grado de credibilidad a los rumores. Imaginemos las conversaciones que se están llevando a cabo en las oficinas de producción, los planes estratégicos que se están elaborando para hacer realidad este reencuentro tan esperado. Es una maquinaria en movimiento.
Otro factor importante es el ucondiéresis copyright sito arrollador que es en ucondiéresis al CAPM sigue teniendo a nivel mundial. La serie se ha vendido a decenas de pauses, ha sido doblada a infinidad de idiomas y ha generado millones de fans en todo el mundo. Las productoras saben que volver a reunir a Ande y Kerem Seru a un ucondiéresis copyright sito asegurado, una apuesta segura para atraer a una audiencia masiva. Senu condiéresis al K. APM no solo fue una serie popular en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Su éxito radica en la combinación de una historia de amor entrañable, personajes carismáticos y una producción de alta calidad. Las productoras son conscientes del poder de la nostalgia y de la lealtad de los fans. Replicar el éxito de Senu condiéresis al CAPM es un objetivo tentador, y reunir a Ande y Kerem es la clave para lograrlo. Pero aquí es donde tenemos que ser realistas. Hay varios obstáculos que podrán impedir que este sueño más menos o se haga realidad. Primero es la cuestión superíndice 3N de sus agendas. Tanto Ande como Kerem están trabajando en otros proyectos y tienen compromisos profesionales a largo plazo. Coordinar sus tiempos para que puedan protagonizar una serie juntos será un desafío logístico importante. Ande ha estado involucrada en proyectos ambiciosos, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos roles y ha demostrado su versatilidad actoral. Alinear sus agendas, encontrar un periodo de tiempo en el que ambos estén disponibles y libres de otros compromisos, es un rompecabezas complejo. Los equipos de producción tendrían que ser extremadamente creativos y flexibles para superar este obstáculo. Segundo es la cuestión superíndice 3N de su relación superíndice 3N personal. Aunque los rumores de reconciliación superíndice 3N son fuertes, no hay nada confirmado. Y aunque fueran amigos o incluso si tuvieran una relación superíndice 3N cordial, eso no significa necesariamente que estarán dispuestos a trabajar juntos en una serie romántica. Hay que recordar que trabajar en un proyecto de este tipo requiere mucha intimidad y confianza, y podrá ser incu superíndice 3 modo para ellos si no se sienten CEU superíndice 3 modos el uno con el otro. La dinámica personal entre los actores es crucial para el éxito de una serie romántica. La química en pantalla debe ser genuina y creíble, y eso requiere una cierta cercanía y confianza fuera del set. Si Ande y Kerem no se sienten cómodos trabajando juntos, la serie podría verse afectada negativamente. Tercero es la cuestión superíndice 3N del guión. Para que Ande y Kerem acepten protagonizar una serie juntos, el guión tiene que ser excepcional. Tiene que ser una historia original, interesante y que les permita demostrar su talento actoral. No pueden volver a interpretar los mismos roles de siempre, necesitan algo nuevo y desafiante. Los fans no quieren ver una repetición de Senu condiéresis al CAPM. Quieren una historia fresca con personajes complejos y situaciones emocionantes. El guión debe ser capaz de sorprender y cautivar al público, ofreciendo una experiencia televisiva única. La presión sobre los guionistas es enorme. Deben crear una historia que satisfaga las expectativas de los fans, que aproveche al máximo el talento de Ande y Kerem, y que a la vez sea original e innovadora. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que la posibilidad de ver a Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin juntos de nuevo en una serie es mucho más real de lo que pensábamos hace unos meses. Hay una presión superíndice 3N enorme por parte de los fans, hay interu copyright S por parte de las productoras, y hay una serie de indicios que nos hacen pensar que algo se estuvo cocinando a fuego lento. Es como si estuviéramos esperando a que explote una bomba de emoción. Cada día que pasa, la tensión aumenta y la expectativa se hace más grande. Personalmente creo que es solo cuestión superíndice 3N de tiempo para que se confirme la noticia. Creo que Ande y Kerem son conscientes del impacto que tienen juntos y saben que volver a trabajar juntos será una oportunidad única para impulsar a UNMUDS sus carreras. Además de eso, creo que han madurado y han aprendido a separar su vida personal de su vida profesional. Ambos son profesionales consumados y saben que su trabajo es su trabajo. Aunque su relación personal haya terminado, son capaces de dejar eso a un lado y concentrarse en crear un producto de alta calidad que satisfaga a sus fans. Además hay un factor que a menudo se subestima, el poder de los fans. Los fans de Ande y Kerem son una fuerza imparable. Han organizado campañas en redes sociales,
han enviado peticiones a las productoras y han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo de todas las formas posibles. Las productoras son conscientes de este poder y saben que ignorarlo sería un error. Los fans son su principal fuente de ingresos y su apoyo es fundamental para el éxito de cualquier serie. Pero seamos honestos, también hay un elemento de marketing puro y duro en todo esto. Los rumores y las especulaciones generan expectación y mantienen a Ande y Kerem en el ojo público. Incluso si no hay nada confirmado, la simple idea de su posible reencuentro es suficiente para generar titulares y atraer la atención de los medios de comunicación. Esta atención mediática es valiosa para ambos actores y para las productoras, ya que les permite promocionar sus proyectos y aumentar su visibilidad. Por supuesto. Todo esto son solo especulaciones y teorías. Al final del DUA, la decisión superíndice 3N final depende de Ande y Kerem. Pero mientras tanto podemos seguir más ando, podemos seguir alimentando nuestra esperanza y podemos seguir revisando las redes sociales en busca de nuevas pistas. Es como un juego emocionante donde cada nuevo rumor, cada nuevo me gusta, cada nueva filtración nos acerca un poco más a la verdad. Y hablando de sueu os, me gustaría saber qué copyright tipo de serie les gustaría ver a Ande y Kerem protagonizando juntos. ¿Les gustaría verlos en una comedia romántica al estilo de Senú con diéresis al camp? ¿O preferirían verlos en un drama intenso con toques de misterio? ¿O tal vez en una serie de con diéresis copyright poca ambientada en el Imperio Otomano? Du copyright gemme sus ideas en los comentarios, me encantaría saber qué copyright piensan. Personalmente me encantaría verlos en una serie de época. Imaginen a Ande como una princesa otomana y a Kerem como un valiente guerrero. Podrían explorar temas como el amor prohibido, la intriga política y la lucha por el poder. Sería una serie visualmente impresionante con vestuario lujoso, escenarios majestuosos y una banda sonora épica. Además les permitiría a ambos actores mostrar su talento actoral en un contexto diferente y desafiante. Otra opción interesante sería una serie de misterio con toques de romance. Podrían interpretar a dos detectives que investigan un caso complejo y peligroso. A medida que trabajan juntos, se ven obligados a confiar el uno en el otro y a enfrentar sus propios demonios personales. Sería una serie emocionante y llena de suspense, con giros inesperados y personajes memorables. En resumen, aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de ver a Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin juntos en una nueva serie es mucho más real de lo que parece. Los rumores son fuertes, el interu copyright S de las productoras es evidente y la presión superíndice 3N de los fans es enorme. Solo el tiempo dirá si este sueu más menos o searú realidad, pero mientras tanto podemos seguir más menos ando y alimentando nuestra esperanza. La industria del entretenimiento es impredecible, pero una cosa es segura, el poder de Ande y Kerem juntos es innegable. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios sobre qué copyright tipo de serie les gustaría ver a Ande y Kerem protagonizando juntos. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ningún vídeo sobre Ande Kerem y el mundo de las series turcas. Suscríbanse, denle a la campanita y prepúrense para seguir disfrutando de contenido increíble. El mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones, y quiero que ustedes sean parte de esta aventura conmigo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. El universo siempre escucha a los que sueñan.